¿Te ha pasado que has tenido que atender a un asesino, Sí. a un violador? Sí, sí. ¿Cómo lo manejas? Mira, ahí por eso, uno tiene que estar muy bien parado. No es auspicioso ocupar un lugar de alguien que no está vivo. Me embaracé, perdi el bebé y yo no entendía qué sentido tenía una persona quedarse embarazada 3, 4 meses y después perder el bebé. Más parece una sesión de exorcismo, vamos a decir, y no tiene nada que ver, que sabía que necesitaba estudiar un poco más. ¿Y por qué necesitabas estudiar un poco más? Porque yo tenía dificultades. Esa mujer despertó. Despertó. Despertó, pero nunca los médicos dijeron que ella iba a vivir mucho más tiempo. ¿Qué consisten las constelaciones familiares? Yo podría decir, es aclarar dinámicas ocultas. ¿Pero has tenido un caso que te haya marcado? Miles de casos. Uno que puedas compartir. Sí. Ok, siempre cuando estaba a punto de algo pasaba. Alguien ha abortado, ya sea hombre o mujer. Que haya hecho un aborto. Con la constelación familiar, ¿cómo puedo revertir eso? Perfecto, me encanta tu pregunta. Nosotros no pretendemos curar a nadie. Ya quiero decir esto, yo quiero reunir a la familia. ¿Podemos hacer un ejemplo ahorita con...? Claro, por ejemplo, dime un tema, cualquier tema, tuyo. Un tema, pero no vamos a hacer así. H Machete, el programa. H Machete, programa. Si te quedan 5 minutos de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Yo llamaría... Éxito es una respuesta sistémica. ¿Qué quiere decir? La respuesta sistémica que nosotros vamos a ver. Amigos de H Machete, hoy estamos con la facilitadora y docente en constelaciones y licenciada en administración, Adriana Godín. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, estoy encantada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación, de verdad. Un gusto, un placer. Estoy muy a gusto con ese momento que vamos a tener. Yo siempre he querido saber de este tema y creo que estoy con la mejor, con la más indicada. Wow. Que el universo ha dicho, Luis, te doy a la más indicada para que te nutras y tu gente y las personas que ven a H Machete se van a nutrir contigo. De verdad que sí. Muchas gracias. Yo no sé si soy la mejor ni pretendo esto, ¿sabe, Luis? Yo siento que yo soy una mensajera y que yo tuve excelentes oportunidades y quiero compartir esto. Entonces, y me halaga estar aquí contigo y sí, soy una mensajera, sí me siento. Adriana, ¿eres de Brasil? Soy de Brasil. ¿De qué parte de Brasil? De Curitiba, del sur de Brasil. ¿Cómo eras de pequeña? Bueno, yo era una chica así un poco introvertida. Desde muy pequeña me encantaba dibujar. Yo hacía las casitas de muñeca para mí, cosía las ropas de mis muñecas. Yo fui una chica, vamos decir, de fases, ¿no? Una fase muy alegre, también tuve algunos problemas ahí y era como que ciclos, ¿no? Una hora más extrovertida, otra más calladita, pero lo que me alimentaba mucho era el arte, poder dibujar, escribir cosas que a veces no podía expresar, ¿no? Entonces yo fui una chica, vamos a decir, diferente. Diferente. ¿Y en el colegio? Diferente. En el colegio siempre fui, no, esto tengo que decir, siempre fui excelente alumna. Me encantava estudar, me recuerdo que mis cadernos, eu escrevia bonito, não? Minha letra era bonita. Sempre fui dedicada aos estudos. Eu não me considerava inteligente, Luis, sabe? Hasta porque eu tinha miopia, então às vezes não veia muito bem, hasta que entendi que tinha miopia, não? Então eu tentava ser o mais bonito, o melhor e superar as dificuldades que eu tinha, não? As situações que ocorriam em este entonces, pero de alguma maneira, aún com as dificuldades e em el colegio, sempre quis ser a melhor. Isto sempre me levou a mais. E não me considerava inteligente a esto voy, pero la persistência sempre foi algo que estuvo presente. Desde muito pequena, eu sabia que quizás eu não entendia, e se não entendia, ¿qué tinha que fazer, Luis? Repetir 50 milhões de vezes hasta que, al menos... ¿Con qué curso sufriste, por ejemplo? Matemática era mi problema. Y mira, ecuaciones, álgebra, aritmética. Era una cosa que no, y me gustaba bastante como geografía y español, porque yo estudié español desde niña, pero no tenía nadie con quien hablar en esta época en Brasil.
mucha gente hablaba, pero no era como hoy que la gente sí tiene muchas ganas de aprender español. Entonces no tenía con quién hablar si no fuera con mis compañeras de escuela. Pero tú me preguntaste, yo diría que yo fui muy dedicada a los estudios porque sabía que necesitaba estudiar un poco más. ¿Y por qué necesitabas estudiar un poco más? Porque yo tenía dificultades, ¿me entiendes? Como no veía tan bien. Ahí después entendí, porque yo no entendía que, mira qué cosa, yo no entendía que yo no veía como mis amigos. Entonces, a veces la profesora escribía algo en el cuadro, en la pizarra, para nosotros cuadro negro, no entiendo por qué negro, pero así, en la pizarra y yo no veía bien, yo pensaba, y la gente ve, ¿me entiendes? Cuando era muy pequeña, después descubrí que tenía, aí empecé a usar gafas, tudo bem, pero aún así de alguna maneira, como que de alguna maneira sabia que tinha que fazer um pouco mais. Claro, no entraron todos a la par no, por tu claro, caso claro. Y tenías que esforzarte más. E tinha que esforçar-me mais e aí como que foi uma constante. Então, sempre quando tinha dificuldade, ok, então em esta matéria, em esta classe, tenho que estudar mais. E aí por isso, então, aprendi que a persistência, la perseverancia, ¿no? Es algo que te puede ayudar mucho, te ayuda a llevarte a otro lugar, ¿no? ¿Y sufriste bullying? De alguna manera sí, porque usaba gafas. ¿Qué te decían? ¿Cuatro ojos? Esto que los niños hablan, ¿no? Yo era una niña bonita, pero aún así con las gafas, los óculos iba a decir, fastidia. Pero después como, no fue, porque también es muy difícil cuando tú te ves así, como tus amigos, y después tienes que usar gafas, es diferente, ¿no? Pero después pasó y ahí no era solamente un accesorio, ¿no? ¿Y tuviste un cambio de conducta de primaria a secundaria? Sí, sí. ¿Cuál fue? Bueno, ahí hasta que yo entendí que pudiera entender que tenía alguna dificultad, yo era un poco más cerrada. ¿Me entiendes? Y ahí en la secundaria, lo equivalente en Brasil, ahí sí ya hablaba más, ya podía soltarme un poco más, ¿no? Y también a raíz de un cambio que hubo en mi vida, aprendí a hablar, porque cargaba algunos secretos de familia, vamos a decir así, ¿no? Sí. Y ahí... Que siempre hay. No, mira, no hay, escuche, esto tengo que decir así, y resaltar. No existe familia, no existe familia que no tenga secretos. Lo que pasa, Luis, es que a veces tú no sabes que hay un secreto. Entonces ahí empieza todo. Entonces ahí yo vi que después que tuve la oportunidad de decir, de hablar lo que yo llevaba guardado 9 años, cambié y empecé a ser otra Adriana, mucho más expansiva, esto, ¿no? Yo creo que sí, fue bastante diferente. Ahora, con tu vínculo familiar, ¿cómo eras? Yo era una niña que era la engreída de mi papá. En mi casa, ¿no? De papá y mamá, éramos 8. Mi primer hermano se murió muy pequeño, con 6 meses. Y yo era del grupo, mi papá era policía, fue militar también, pero en esta época era policía. Entonces él decía, el grupo de las más jóvenes, que ahí yo estaba, y de los mayores. Entonces yo, aunque tuviera muchos hermanos, era como si fuera yo y mi hermana menor, porque los otros ya eran más grandes, ya estaban encaminados a la universidad, ¿no? Entonces yo era la engreída de papá, ¿no? Yo era la niña de los ojos de mi papá. Sí. ¿Y de tu mamá? Siempre amé a mi mamá, todo, pero era más cercana a mi papá. Mi papá era como las niñas ven, el príncipe azul, ¿no? Yo tenía una fijación muy grande en mi papá. Y después, cuando estudié, entendí muchas cosas también de esto, pero era más engreída de papá. Disculpa que te haga esta pregunta, porque creo que me estoy metiendo de más, pero ¿te hubiera gustado que tu mamá sea distinta? No me hubiera gustado que sea distinta. Yo, en realidad, yo quería ser distinta con mi mamá, Luis. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a decir una cosa, ¿no? Que sí me genera emociones, ¿no? Mi papá ha muerto hace 11 años, va a cumplir 12 años. ¿Tú puedes creer que yo solamente di la atención, yo, Adriana, que mi mamá se merecía cuando esto ocurrió? Era como que era tanto hacia papá que yo no veía, sabía, mi mamá siempre fue amorosa, siempre me acompañó, hizo lo mejor. Pero yo, Adriana, no podía estar tan cerca porque mi mirada estaba fijada en papá. ¿Y por qué crees que haya pasado eso?
Não sei, quizás meu papai era mais expansivo, não sei, era mais dominante também. E eu era, quizás hoje, reflexionando, e te agradeço a pergunta, creio que sou um pouco mais parecida a papá que com mamá, creio. Fisicamente não, fisicamente uma mescla, não? Sou bem mesclada, mas creio que de gênio, de maneira de ser, era mais parecida a papá. ¿Y con tus hermanos? Mis hermanos sempre me llevé súper bien. Mi hermana menor era mi mejor amiga, ¿no? Y yo hasta hoy es así. Y con los mayores, ahí te cuento. Era como si yo tuviera, no sé, 5 o 6 papás y más mis papás. Porque si nosotros, mi hermana menor se llama Michelle. Ella es menor que yo 5 años. Entonces nosotros jugábamos, hacíamos cosas bonitas, a veces no tan bonitas. Y ahí cuando nos llamaban la atención era papá, mamá e todos meus irmãos maiores. Era como uma conferência, não? Então, era bem difícil, não? E também era bonito, por el outro lado, quando nós hacíamos coisas boas, aí todos te felicitavam, não? Então, eu cresci em um lugar que tinha muito amor, não? Fui cuidada, mas obviamente, não? Sempre há coisas que passam, não? Aunque seja um lugar bonito, que tenga amor, pero sí a veces pasan cosas que no son tan bonitas así. ¿Cómo descubriste las constelaciones? Una linda historia. Mira, yo fui casada en Brasil, ¿no? Me casé y me embaracé y perdí un bebé. Entonces yo, y además de eso también con mi trabajo, fueron 2 motivos que me llevaron a las constelaciones. En mi trabajo, yo era administradora de empresas, yo veía dinámicas y cosas que pasaban en mi casa, ¿no? Por ejemplo, tenía un diálogo con mi mamá, mi papá era vivo ahí en esa época, y yo llegaba a mi trabajo y yo era la jefa, mis asistentes hablavam a mesmíssima coisa que eu havia dito a meu papai e minha mamãe. Eu disse, que raro, e não foi uma vez, foram várias vezes. Várias vezes eu disse, não, aqui, aí guardei aí, não como uma nuvem. Aqui tem algo para ser estudado, quando tenha tempo vou fazer algo. E depois disso, me casei, me embaracei, perdi o bebê, e eu não entendia que sentido tinha uma pessoa quedar-se embaraçada 3, 4 meses e depois perder o bebê, entende? Aí comecei a estudar porque minha irmã, sabendo de minhas inquietudes acerca do trabalho e também por essa questão, essa perda que eu tive, dijo Adriana, há um curso, um taller junto com uma outra amiga que te vai encantar, porque sempre me gustou estes temas, me gustaram esses temas, não? De energia e todo, mas não creia tanto como hoje, não? E então minha irmã, vamos comigo? E eu disse, uau, vamos, fui. Mi hermana estuvo ahí y dijo, bueno, yo no, esto no es para mí, mi hermana menor es abogada, ella dijo, esto, entonces esto no es para mí, pero para ti me parece que ha hecho muy bien, y ahí yo entendí todas las inquietudes que yo tenía. Entonces, quien me llevó a las constelaciones familiares fue mi hermana menor. Yo me quedé, ya tiene 13 años esto, ¿no? Y mi hermana no quiso estudiar otras cosas, respeta, confía, pero ella sintió que era como uma mensajera que me llevaba ahí, que era mi lugar ahí, y ella no admira, pero no ha estudiado. Claro, encima ella te lleva y deciste... No. ¿Ves cómo son los mensajeros? Claro. ¿No? Sí, fue como... Ahora, ¿qué consiste las constelaciones familiares? Es aclarar dinámicas ocultas de uma pessoa, ou da família, ou do entorno, do país ou do contexto. Não? Então, o que é constelação? É uma maneira, um método, uma filosofia que te ajuda a aclarar dinâmicas ocultas. Constelação, eu diria que é metavisão. Isso é uma interpretação minha, não? Uma metavisão, que é mirar mais allá de lo que é óbvio, mirar mais allá de lo que tus ojos podem alcançar. ¿Entiende? Entonces, ¿en qué está basada la constelación, Luis? En la teoría sistémica, que hablan de los sistemas, ¿no? Entonces, constelación es un método sistémico fenomenológico, o sea, sistema porque tiene que ver con el individuo y con la familia y con su entorno. Y con las personas que hacen parte de eso. Y fenomenológico porque emergen situaciones, informaciones de ese campo de información. O que é campo de informação? É onde tu estás, vamos dizer, aqui é campo de informação, e aí
quando pessoas têm essa abertura para ver como que algo emerge de aí, do inconsciente personal, familiar ou coletivo, ou pode ser que também algo espiritual. Pode ser, pero no es el enfoque, totalmente, ¿no? Ahora, ¿has tenido un caso que te haya marcado? Miles de casos. Uno que puedas compartir. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a escoger uno de miles. Estoy pensando, sí. Mira, yo estuve estábamos yo y otro constelador, ¿no? Una persona vino y nos comentaba que quería comprar una casa. Mira, y la persona tenía condiciones financieras, tenía como comprar, ¿no? El terreno o comprar una casa o un departamento, pero nunca lograba. Siempre cuando estaba a punto de algo pasaba, el dinero se esparcía, se esfumaba, o alguien pedía y ella no sabía decir no. Entonces, y ahí yo decía, ¿y siempre fue así? ¿No? Empecé a preguntar, ¿siempre fue así? Ella dijo, ¿sabe qué, Adriana? Me recordé de algo. A raíz que tuve una pérdida, perdí no me acuerdo ahora si son 2 o 3 bebés, me empezaron a pasar essas coisas. E eu disse, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿No? ¿No? Porque la constelación no es un diccionario. Tú no dices, esto es esto y se acabó. No. Para cada persona puede ser motivos diferentes para la misma situación. Entonces, ¿cuál era el tema de constelación? Que ella pidió una constelación. No logro comprar una casa, aunque tenga el dinero, aunque tenga el terreno, ¿no? Porque tenía un terreno, o si no quiero más construir, quiero comprar un departamento, no podía. Entonces empezamos a mirar y ahí yo hice la entrevista, ella vino a hacer el ejercicio, ¿no? De constelación, la dinámica, y escogimos los representantes, que ya vamos a comentar un poco acerca de eso. Y es que, como ella tuvo 2 abortos, algo quedó grabado en ella, en su cuerpo y en su inconsciente, una información de que, ¿qué es un aborto, Luis? Es cortar algo, no dejar que algo crezca, ¿me entiendes? No puede parecer una locura que tienen que ver un tema con otro, pero a nivel inconsciente, de alguna manera, aunque ella no haya hecho el aborto, pero pasó naturalmente, ella se sentía culpable de algo. Entonces, como me siento culpable de algo, entonces quedó una impronta de que no voy a progresar. Entonces ella encontraba alguna manera de deshacerse de ¿qué? De tener el progreso, que es al revés del aborto, ¿me entienden? Entonces, metafóricamente, ¿no? Aborto se corta, ¿no? Entonces ella, por la metáfora que ella hacía, también cortaba las posibilidades, o sea, no avanzo. No esos casos, y no fue una vez solamente. Varias veces nosotros encontramos en varias áreas de la vida de la persona que cuando una persona no hace el duelo del aborto, que un bebé que no nace no es solamente un bebé, una célula como la gente dice, no es. Hay que respetar esa vida que estuvo presente, no sea una semana, lo que sea. ¿Me entiendes? Si tú no das lugar a esto, de alguna manera, es obvio que yo no estoy hablando consciente, inconscientemente, la mujer y el hombre, no es solamente la mujer. Ahí depende de las dinámicas, ¿no? Entonces yo diría que la pareja como que, vamos a decir así, ¿no? Para entender, queda mal aspectada, vamos a decir así, no es las cosas alrededor empiezan a tener fenómenos que no son auspiciosos, pérdidas, tudo que é metafórico ou muito parecido com esto, ¿no? Então, o aborto não avançar, então queda a impronta de não avançar. E ele agarrou mais forte com a questão da casa. Pero poderia ser en otra área de la vida, o en todas también. Ahora, en este caso, si alguien ha abortado, ya sea hombre o mujer. Que haya hecho un aborto. Exacto. Con la constelación familiar, ¿cómo puedo curarme? ¿Cómo puedo revertir eso? Perfecto, me encanta tu pregunta. Nosotros no pretendemos curar a nadie. Ya quiero decir esto, ¿no? Que nosotros queremos que el maestro Bert Hellinger, que es el señor que desarrolló, ¿no? La constelación y globalizó la constelación, decía es que yo no pretendo, no tengo la pretensión de curar ni salvar a nadie. Yo quiero reunir a la familia. Entonces, si un aborto, si yo tuve una pérdida natural, o si yo hice un aborto, ¿qué es que está faltando ahí en ese sistema de familia, Luis? Este ser que quedó, sea un día,
o una semana en la barriga, o que sea, ¿no? Meses, ¿no? Que a veces una persona aborta cuando ya está un poco más avanzado. Entonces, ¿qué es que la constelación hace? Reúne a la familia de qué manera. Primero, la persona, la pareja, la mujer y el hombre tienen la posibilidad de hacer el duelo, un duelo no resuelto, o sea, no vivieron el duelo, o falta algo ahí. La segunda posibilidad de sanación, de autosanación, porque yo no voy a sanar, la persona se va a autosanar en constelación. Ella da la oportunidad de incluir un miembro que estaba excluido. ¿Quién es el miembro excluido? A veces ni nombre se da a ese niño. ¿Se le tiene que dar nombre? Sí, es bueno bautizar, no bautizar en la iglesia, no estoy hablando de religión, estoy hablando de, por ejemplo, hacer un pequeño ritual, no ritual de magia, no es eso, es un ritual de lugar. Entonces, esto fue el bebé, vamos a imaginar, vamos a representar ese bebé que estuvo presente aquí. Y a este bebé yo puedo bautizar y decir, tú haces parte de la familia, tú también eres parte de la familia, eres importante y reconocemos ¿no? Tu ser. Y a partir de hoy, si yo soy la mamá o el papá puede decir, yo te voy a llamar de, no sé, de Antonio, ¿no? Entonces ese bebé, si yo no sé si es un bebé hombre o mujer, puedo usar un nombre, por ejemplo, Ariel, Muriel, o puedo poner dos nombres, como por ejemplo, José María, María José, ¿me entiendes? ¿Cómo? Lo importante de eso no es exactamente, ay, voy a agarrar algo, es que tú estás mirando por primera vez ese hijo que no tuvo lugar en la familia. Entonces esto, ahora imagine, Luis, ¿dónde va la cosa? Entonces vamos a imaginar que una familia, ¿no? 5 hijos, el primero fue un aborto, ahí otros 4 nacieron. Entonces, el segundo piensa que es el primero, pero no es. El segundo es el segundo, no es el primero. Y si el segundo dice, yo soy el mayor, ¿está ocupando el lugar de quién? Del niño que no... Y de un niño que no está vivo. No es auspicioso ocupar un lugar de alguien que no está vivo. Eso no soy yo. Tendrías que decirle a tu hijo, ¿no? ¿Sabes qué? Aborté a tu hermano, Cuando ¿o no? tenga edad, cuando tenga edad, claro. No, mira, a veces cuando es muy pequeño es más chocante. Entonces, uno también tiene que tener discernimiento. Más importante que contar a tu hijo es que en tu corazón. Yo soy la mamá, vamos a imaginar, yo soy la mamá y tú eres el papá. Entonces, en el corazón de la pareja, sabemos que no tuvimos 4 hijos, tuvimos 5. Entonces, hay que dar lugar a quien viene primero, ¿me entiendes? Entonces, si tu hijo, que es el segundo, dice que es el primero, aí tu não sabes depois, por exemplo, porque tu segundo hijo que disse que é o primeiro começa a ter síntomas, não? Às vezes está depressivo, claro, pois ele está ocupando um lugar que não é suyo. Cada pessoa vive melhor quando ocupa seu lugar, entende como? Então, qual é meu lugar? Em minha casa. Eu sou a 7ª hija de meu papai e de minha mamá. Meu papá teve outros 2 compromissos, então, de papai e mamá, sou a número tal. Ah, se meu papá teve mais compromisso, aí tu vas a contar, me entende? Então, esse é o melhor lugar para mim. Quando eu ocupo um lugar que não é meu, se desordena. E é de esto que habla a constelação. Então, com uma palavra, te puedo dizer, constelação trata de ordem. De ordenar a vida, de ordenar tu mundo interno y externo y dar lugar a lo que es. Muy interesante lo que dice Adriana, muy, muy, muy interesante. ¿Podríamos afirmar que alguien tiene una vida desordenada porque quizás ha tenido acciones como esa? Yo no puedo decretar esto en la vida de nadie, pero yo sé que esa persona sufre síntomas, ¿me entiende? ¿Cuál es el síntoma, perdón? De un desorden, o sea, siente como si algo no está bien. Y ahí es como, claro, porque no está en su lugar, ¿no? Y es por eso que es recomendable darle un lugar al hijo no nacido. Exatamente. Entonces, te voy a decir lo siguiente. O às vezes, outro fenômeno que ocorre, nasceu um bebê, não? Esse bebê viveu um ano, e aí não, passou algo terrível e não está mais conosco. A gente se olvida do bebê. Ah, não quero falar porque não quero trazer mala suerte, trai quem não inclui. Talvez se olvida de um bebê que nasceu e viveu um ano, não querem contar aos outros irmãos. Mira, em el inconsciente familiar, el inconsciente familiar vê todo. Então, se eu digo que não existiu e existiu, o outro irmão sabe que está passando algo, aunque tú não digas. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Por ejemplo, el catolicismo hacer una misa. Mira,
segundo tu filtro de vida, tu mapa de vida. Se tu eres católico, pide, não, tu, em casa mesmo, bautiza tu bebê, põe um nome, prende uma velita em la igreja, ¿me entiendes? Se tu eres de outra religião, tu vas a buscar, não é necessário esto, pero se tu sientes que é melhor fazer esto, então puedes usar tus rituales acorde a su vida, ¿me entiendes? Pero no es que sea necesario. Lo necesario es que tú digas, sí, aquí existe un niño o una niña, y ese niño, esa niña se merece honor, respeto y un lugar. En tu caso, ¿tú qué haces con tu hijo? Con mi hijo, bueno, con mi hijo lo que yo hago es, en honor a él, enseñar las constelaciones familiares. ¿Entiende? Porque yo soy Qué bonito. Lo que soy, porque si no fuera por mi hijo, por la inquietud que yo tuve, que pasó, que no pude estar con bebé, ¿no? Nunca pensé en ser mamá, Luis. Nunca pensé, me embaracé. Y ahí yo dije, no, yo amaba a mi bebé. Y cuando pasó todo eso, yo dije, wow, no, yo no quería, ahora tengo, voy a tener, y ahí perdí el bebé. Entonces, lo que yo no puedo enseñar a mi bebé, yo intento enseñar a otras personas para que vivan mejor, ¿no? ¿Y todavía tienes esa añoranza? De enseñar a la gente. No, es tener un hijo. No. No, yo siento que mi misión es diferente. Y ahí es otro tema que es un tabú. Yo veo que muchas mujeres no quieren tener bebés y son muy juzgadas por la sociedad. A veces pasa conmigo, la gente dice, tú trabajas con familia y no quieres tener, pero una persona sabe cuando es su misión. Quizás yo no puedo, yo soy mamá, otra cosa. Cuando tú tienes un bebé, ¿no? Que o no nació o nació y ya no tiene más hijos vivos, vamos a decir así, tú no dejas de ser mamá, no existe es mamá. Yo soy una mamá que no tengo la suerte de tener mi hijo vivo aquí conmigo. Vivo físicamente, pero él está conmigo, él me acompaña. Entonces yo hice de esto, de enseñar a otras familias a ordenarse, también en honor a él, ¿no? Entonces, ¿qué yo descubrí con las constelaciones familiares? Dar lugar, ¿no? Esa persona es importante aunque no está viva. Entonces yo transmito eso a otras familias. Entonces yo hice de esto mi misión de vida. No, la verdad que agradecido. Nos estamos nutriendo bastante de lo que de esta narrativa que estás dando. Y te voy a decir algo, yo no suelo comentar esto. Quizás mucha gente no sabe que yo tuve un bebé, no porque no quiero contar, porque no es una cosa de mi vida personal. Mis alumnos saben, siempre comento por qué empecé, pero me da mucho gusto poder hablar de esto aquí y siento que es una manera también de honrar este alma que estuvo conmigo 4 meses, ¿no? Estoy te agradezco mucho. No, te agradezco es una estrella, seguramente es una estrella. Sí, porque tú tienes una buena vibra. Muchas gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. ¿Cómo es una constelación familiar? Entonces, ¿Lo hacen al aire libre, en la playa, en una sala? Bueno, puedo hacer en un lugar que yo sienta que es adecuado, ¿no? Okay. Por ejemplo, puede ser un jardín tan lindo como este, un salón, puede ser un lugar cerrado o abierto, ¿no? Usamos, ¿cómo hacemos, Luis? Mira, primero yo hago una entrevista con la persona. ¿Qué es una entrevista de constelación? Pregunto cuál es el tema. Quiero trabajar acerca de mi trabajo o de una enfermedad. Ok, yo intento observar un poco cómo es la persona, de qué familia viene, si papás están vivos, alguna pregunta que tenga que ver con su familia, ¿no? Luego de esto, cuando yo siento que ya me alimenté en el sentido de empezar, siento que, ok, ya estoy lista, yo escojo representantes. ¿Qué son los representantes? Son personas que no saben nada de la vida de la persona. Obviamente escuchó la entrevista, pero no saben nada más. Se conocieron ahí, ¿no? Y yo escojo esas personas y estas personas van a representar estos elementos que tienen que ver con esa problemática. Por ejemplo, una persona que tiene un problema con el trabajo. ¿Qué nosotros hacemos? Ponemos ahí el trabajo, la persona y la problemática que tenga. Entonces, ahí se despliega la constelación. Entonces, Luis, ¿cómo nosotros hacemos? Después de la entrevista, yo sé cuáles elementos voy a utilizar, ¿no? Como representante. ¿Qué es un representante? Es una persona que está asistiendo el taller y que se va a posicionar, ¿ok? En ese lugar. Se va a posicionar en el lugar del jefe, del trabajo, de la problemática que la persona tiene. Pero, ojo, y esto es muy importante, constelación no es teatro. El representante no va a inventar algo, ele vai sentir com todos os canales.
Va a sentir con el cuerpo, quizás ¿no? Va a mostrar algo con movimiento que es que está pasando en ese lugar. Recuerda que estamos revisitando el inconsciente de la persona. ¿Entiende? Claro. Y muchas veces ahí la gente dice así, ay, siempre me dice, ay, ustedes se pusieron de acuerdo. No, porque a veces yo ni cuento qué es que para mis alumnos o las personas que están ahí, yo no digo, este va a ser el trabajo, este va a ser, no, yo hago oculto, mi consultante, que es la persona que viene a constelar, sabe, yo y ella sabemos, pero las personas no. Se puede hacer abierto, también se puede, ningún problema, pero cuando yo veo que la persona está un poco incrédula, entiendo totalmente, porque cuando yo empecé a estudiar eso, yo decía, wow, ¿qué es esto? Esa gente no está inventando cosas, y no. Entonces existen miles de formas de hacer constelación. Entonces, una es cuando yo despliego todos los representantes y digo, este es aquel, también no hay problema. También puedo hacer de manera oculta. Também puedo hacer em uma sessão privada, não necessariamente em um taller grande. Às vezes há gente que tem vergonha. E te cuento algo, Luiz. Eu tenho consultantes, desde os mais sencillos hasta pessoas que são famosas e não querem exponer sua vida porque são da televisão, alcaldes, de todo, não? É a vida. As pessoas não querem exponer sua vida. Então, hacemos em uma sessão individual privada. Aí sim, pode usar huellas que marcam o piso, os lugares, ou então uns muñequitos chiquitos. Não sei se vocês conhecem esses muñequitos que se chamam Playmobil. Sí. ¿No? Tengo unos especiales que son para constelación, no tiene disfraz, son ¿no? de colores, y puedo usar y sale igualito. ¿Por qué? Te voy a decir qué es constelación de nuevo. Constelación es donde tú estás en tu vida, donde tú te ubicas en tu vida. Entonces, constelación familiar, una manera de explicar mejor sería posicionamiento. ¿Cuál es tu posición en esta problemática? ¿Dónde es que tú te ubicas aquí? Y cuando tú puedes ver esto desplazado en grande, te ayuda a comprender y algo ¿no? se mueve para que tú encuentres una nueva mirada, una posible solución o quizás hasta su autosanación. Porque es la persona que va a hacer. Yo solamente acompaño, ¿me entiendes? ¿Podemos hacer un ejemplo ahorita con...? Claro, por ejemplo, dime un tema, cualquier tema, tuyo. Un tema, pero no, vamos a hacer así. H Machete, el programa. H Machete, el programa. ¿Y qué te gustaría ver de H Machete? Algo que una idea. Esto que nosotros estamos aquí es un campo de información. Entonces, es como sacar una foto del inconsciente de ustedes y de un inconsciente colectivo, ¿entiendes? Claro. Entonces, es un ejemplo solamente, bien, ¿no? Bien. No es lo que Adriana piensa, es lo que yo sé, porque esa posición va a mostrar algo. Entonces, constelación es mucho más tierra de lo que la gente sueña, imagina o inventa. ¿En qué se diferencia una constelación familiar a una terapia tradicional? Mira, en todo, porque constelación familiar no es una terapia. Constelación familiar es una herramienta, es un método, es una filosofía. Entonces, la terapia convencional, ¿no? O cuando tú te vas a un psicólogo, tiene que tener una periodicidad para ver los avances, ¿me entiendes? Constelación familiar, no. Nosotros hacemos una intervención, entregamos una información, por ejemplo, ¿no? Fruto del ejercicio de la constelación y la persona puede, si quiere, hacer algo con esto. Pero yo no tengo que tener una rutina de constelación. Oh, mira, tú vienes toda la semana, no, ni se puede hacer eso. Entonces, la constelación familiar, ella viene como un apoyo a las demás terapias y a la psicología. Nosotros no somos competencia, nosotros somos complementarios. ¿Entiendes? Entonces, siempre yo digo a mis alumnos, a las personas que me buscan, los consultantes, que la constelación va a aportar a tu forma de sanar. Entonces, si tienes que ir al médico, continúa con tus pastillas. Si tienes que ir al psicólogo, psiquiatra, continúa haciendo su trabajo. Si frecuenta alguna otra terapia, ¿no? Hermana de las constelaciones o lo que sea, continúa y nosotros aportamos con alguna información y la persona continúa su proceso. Porque sanar, Luis, no es magia.
Sanar es un proceso. Y por ser proceso, nós somos uma pieza, não? De esse rompecabezas que é sanar, e nós aportamos algo, um granito de arena, e a pessoa sigue seu caminho. Então, quero dizer algo também, em sentido general. Huyan dessas pessoas que dizem que constelação é magia, que a gente vem à constelação, não tem que tomar medicinas, ou não tem que ir a seu psicólogo. Isso não é verdade. Nunca Bert Hellinger, que foi o senhor que desenvolveu e globalizou as constelações, nunca nos dijo isso, ao contrário. ¿No? Então, constelação não é terapia, pero de hecho que sí puede tener efectos terapêuticos, pero entiende que é diferente. Eu não sou uma pessoa que me gusta enganar a la gente nesse sentido. Eu vendo o que é. Que é que eu vendo? Um serviço. Estou ao serviço para aportar algo, para que essa pessoa se lleve algo e pueda melhorar a terapia que já está fazendo. Então, nós somos competência dos psicólogos e não estamos para isto, e nem para qualquer outra terapia ou segmento, ¿no? ¿Científicamente está comprobado que la constelación te ayuda? Mira, não está comprovado. Existem estudos muito avançados, provavelmente porque aún nadie se dedicou totalmente a hacer esto. Muita gente intenta, ¿no? Muita gente intenta, pero não ha logrado. Como nós identificamos isto? Nós identificamos através de lo que nos alimentam, que nos contam. Mira, eu vim em uma constelação e me foi bem, pero já há estudos em el mundo, não? Pero aún não existe. Se eu te digo, há um que concluiu e dijo, não, está em estudo todo isso. Em Brasil, te conto algo. Em Brasil, há algo diferente. Em Brasil, as constelações são terapia. Por quê? Porque para encajar no sistema de saúde do Brasil, puseram constelação como terapia complementária, entende? Complementária. Pero de hecho que não é uma terapia, é uma ferramenta, não? E provavelmente eu já sei de fuentes que já estão se organizando para mostrar mais os resultados da constelação. Alguien que no está en la sesión puede beneficiarse de la constelación? Claro, aí sim. Te posso dizer o seguinte. Quando uma pessoa vem a constelar, um indivíduo, vamos imaginar que tu vengas a constelar. Tu não és um ser aislado que vive em uma isla, não? Solamente tu, quizás há alguém que vive em uma isla, mas não é esse caso. Então vamos imaginar que a pessoa vem à constelação. Ela não vem sola. Ela vem com todo o seu sistema de família. Então, por repercussão, se tu melhoras, se tu entendes algo, Luiz, e melhoras tu vida, repercute em tu sistema de família. Então, de hecho, não é que nós vamos sanar a alguém, como eu já disse que não é nosso objetivo, mas evidentemente, se tu vida melhora, não, pode repercutir e expandir a novos caminhos, ou seja, tu has avançado, não avanças solo, tu avanças por ti mesmo e por los que não puderam. Então, se suele sentir, vamos dizer assim, algo diferente, como que otros caminos a esta familia se abren, ¿no? Si en una familia solo hay uno que se interesa por la constelación familiar, ¿ese uno va a salvar toda la generación? ¿Tiene un nombre técnico esa persona? No, es así. Cuando una persona sana, ella está haciendo su labor. Entonces, ella tiene que enfocarse en sanar, autosanar, ¿no? Então, se vamos dizer que essa pessoa vem de uma família que os outros nem podem escutar, não nenhum problema, porque ela está sendo seu caminho, é um processo. Então, isto de alguma maneira vai repercutir, como eu disse, sim, mas não tem nenhum problema. Outra coisa, nadie pode vir obrigado a uma constelação. Esse é um erro que eu vejo assim, e quando ocorre, eu não constelo essa pessoa. Eu sempre pergunto. Tu has venido porque tu esposa te pediu, ou por tu novia, porque tu hija te dijo, ou porque tu queres que tu hijo... Não funciona, porque um princípio básico da constelação é tu ganas de ver e de fazer algo com o que tu ves, entende? Por ejemplo, mi familia, Rosales, la mayoría de mi familia, casi todos sufren temas, por ejemplo, el asma, ¿no? Tienen el pulmón medio dañado, no respiran bien. ¿Por qué se debe eso? Fidelidade. Um dos motivos é uma fidelidade inconsciente. Nós chamamos também de amor cego.
é uma dinâmica que ocorre. Te vou dar vários exemplos, ok? Se tu te enfermas, eu também, inconsciente. Se tu faleceu desse motivo, eu, como sou muito fiel, também, me entende? É inconsciente por fidelidade. Então, se uno proviene de uma família, como tu me comentas, então, o que é que Luiz ou qualquer outra pessoa, ou até eu mesmo, poderia ser? É dizer o seguinte, tu vas a mirar a todas essas, imaginemos que aqui está todas as pessoas de tu família que tiveram, não, esse destino, vamos chamar assim. Então, tu vas a dizer o seguinte, a todos os Rosales que tiveram esse destino, eu honro esse destino, não? E graças por lo que ustedes aportaram, lo que me ensinaram, eu tomo todo isso com muito carinho e eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo diferente em honor a ustedes e em honor a mim, perdão, em honor a mim e a ustedes. Primeiro, em honor a mim e a ustedes, eu vou quedar-me pouco, muitíssimo mais. Entende como? Vamos imaginar, não sei se é tu família ou uma família que a gente se muere jovem. Então, tu vas a dar um lugar, vas a honrar o que passou e vas a seguir, vas a dar um giro. Este é todo um movimento que hacemos. E tu vas a mirar a tu vida. Te vas a agarrar a esta vida. Entende? Se eles não puderam estar, tu vas a dizer, eu me quedo. Por mim e por ustedes que não puderam estar. ¿Traumas familiares también ven? También. ¿Algún caso que te haya pasado? Mira, por ejemplo, de todas as formas. É que, mira, Luiz, aí tenho que dizer-te algo. Qualquer motivo que não seja por chismosear e curiosidade, se constela, entende? Violación. Sí, claro. Esto es una cosa que, infelizmente, vamos decir como nosotros brasileños hablamos, veo casi toda la semana. Entonces, ahí... ¿Qué ha pasado que has tenido que atender a un asesino, sí, a un violador? Sí, sí. ¿Cómo lo manejas? Mira, aí, por isso, uno tiene que estar muito bem parado, em sentido de ser honesto com uno mesmo. Eu não sou obrigada a atender ou a receber a nadie que eu sinta que não pueda trabalhar. Primeira coisa, tu, como facilitador, como constelador, como professor de constelação, te vas a perguntar, eu puedo com este caso? Ok. Se sinto que sim, continuo. Se sinto que não, vou dizer, senhor, senhora, agradeço tu presença, pero isto no, me supera, não puedo. ¿No? Te indico outra persona e se arregla. ¿Y si te ha pasado? Várias vezes. Tú não puedes ser... ¿Sabe o que pasa, Luiz? La soberbia. La gente sabe que não pode manejar um tema e se mete a hacer e aí sale mal a coisa. Tú tienes que sentir que sí puede. ¿En qué caso hiciste, tomaste esa posición? Tomei essa posição quando meu papá foi polícia, não? E foi militar e polícia. Então eu tinha aí algo era muito difícil para mim e me tocou uma pessoa que estava em la cárcel e me mentiu e aí eu parei a constelação porque eu veia que não me superava. Então uno tinha que ser humilde e declinar, sabe que esse caso não posso tratar. Agora, passados os anos, já me tocou outras situações que têm que ver com a justiça e todo bem. E não estou falando, ai, mira, sou um ángel, nada disso. Estou dizendo que nesse momento quizás não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Então, por que eu atendo pessoas assim? Porque não tenho que juzgar. Bert Hellinger nos ensinava, se juzgas, não puedes acompanhar. Se juzgas, não puedes atender. Então, se viene uma monja, ou se viene, não estou fazendo uma comparação, pero para frisar, se viene uma monja, viene uma pessoa, não sei, um artista, viene um político, ou viene uma pessoa que assassinou alguém, eu me vou a consultar e vou a dizer, contigo posso trabalhar, e trabalho por quê? Porque eu não estou juzgando a pessoa. Se um assassino me busca, ele tem que resolver seus temas com a justiça. Ok? Isto não quita a responsabilidade. Mas se ele me vino buscar porque realmente tem ganas de sanar a si mesmo, a uno mesmo, ou mirar o que passou aí, tem ganas de entender que passa em sua família, que isso ocorre, eu estou disponível. Entende? Essa é a diferença. Eu não juzgo, senão não posso ajudar. E se eu posso atender uma pessoa independente de lo que seja, não? Perfeito. E se não puedo, também vou dizer, não? E se essa pessoa pode ver algo e melhorar algo, e isso não quita que tenha que ir à cárcel, não tem nada a ver. Mas justamente pode ser que nesse período que ela tenha que estar na cárcel,
está fazendo algum trabalho e já passou isto. Não se engane, já passou de gente que tinha, vamos dizer, uma conduta que tinha que cumprir sua pena e vino antes a ver algo, não? É difícil? É mais difícil? É um pouco. Es más difícil, imagínate atender a alguien que viola a una niña. Claro, exatamente. É muito difícil, pero sabe o que eu penso quando, em caso específico de um violador? Se essa pessoa, independente de temas personais, toda a família pode passar, não? Em minha família passou, não? Então eu me consulto. Adriana, ¿estamos ok para fazer esse trabalho? Bien. Siento mi cuerpo firme, ¿puedo hacer? Hago. Essa pessoa que é um violador, eu penso o seguinte: se chegou hacia mim com este tema e me está pedindo uma ajuda em sentido de ajuda-me a ver algo, não? É porque quizás eu pueda ser a facilitadora para que ele pueda cambiar algo em seu sistema de família. Uma vez me tocou um caso assim, e a pessoa disse o seguinte: Adriana, eu hice isto com alguém de minha família e agora vou a ter um nieto e não quero que meu filho haga com meu nieto. Entende? Então, se eu, sabendo também das heridas que há em meu sistema, puedo facilitar o processo de uma pessoa que está vendo, que está passando isso adelante, ¿me entiende? Então, para mim, tem que ver com minha missão de vida em ajudar as pessoas a saírem destes lugares que não querem mais estar. Tú también eres profesora, pues, ¿no? Sí. Docente en ese tema. ¿Qué alumnas o alumnos te han tocado? De todos. Hay gente que, o sea, por más que le han enseñado, no entendían, Sí. E aí nós observamos isto, respeitamos muito o desenvolvimento de cada um. Quando nós observamos que alguém tem uma dificuldade, nós não excluímos, porque constelação é inclusão. Nós agarramos essa pessoa, se ela pede, se ela quer, não? Damos como feedbacks. E a pessoa percebe, há que melhorar, então fazemos outros treinamentos. Porque para ser constelador, al menos en el centro que yo represento y yo trabajo, y yo soy docente, tiene que hacer una prueba. Adriana, después de llevar esta carga de cosas, de noticias, de energía, ¿cómo tú te descargas eso? Bueno, te cuento una cosa, Luis. ¿Sales a correr, caminas por el malecón? ¿Qué haces? Mira, normalmente las personas que trabajan con constelación son estudiosos de ese tema, ¿no? De esa filosofía, saben que uno no puede cargar con algo que no es suyo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo estoy trabajando ahí, estoy en la dinámica, facilitando los talleres, las clases o una sesión individual, no es que yo no tenga compasión, no es que yo no tenga sentimientos, pero yo estoy al servicio de algo, ¿no? Estoy al servicio de las constelaciones. Entonces yo acompaño a la persona y esa historia no es mía. Entonces yo aprendí, ¿no? Con el ejercicio de la constelación, que yo no debo tomar las cargas de los otros. Entonces, como un ritual interno, yo digo algunas palabras, por ejemplo, digo, esa historia no es mía, ¿no? Yo regreso a mi vida, a ser Adriana, ¿no? Y tomo la enseñanza. Entonces tú no debes tomar no debes sufrir por ver algo. Pero obviamente que como yo hablo con mucha gente, a veces me siento, ¿no? Como soy un ser humano. ¿Has llorado en alguna constelación? Claro, después sí, a veces me suele una puntita, así, se emociona, no te voy a decir que no tengo ninguna emoción, pero yo pienso, este no es el mejor lugar. El mejor lugar es cuando tú sientes que estás acompañando, entras hasta un límite, si no nosotros dos nos abrazamos y ahí no va a tener constelación. Entonces uno tiene que ponerse, pararse bien y recordar, aquí estoy desarrollando un papel de acompañar. Aprendo con esto, pero no la tomo en el sentido de que deje tomar mi cuerpo, ¿me entiendes cómo? Entonces, después que yo termino la constelación, yo me repito, esta historia no es mía, aprendí mucho, honro mucho esa familia, ese sistema de familia que estuvo aquí y regreso a vida de Adriana. ¿Y qué quiere Adriana después de una constelación? Bailar. Bailar, es tu descarga. Yo bailo, ahorita, antes bailaba otras, ¿no? Otros tipos de danza, ahora yo estoy haciendo clases de flamenco.
frecuento 2 escuelas 3 veces a la semana, adoro las 2 escuelas. Me gusta mucho hacer cosas, artesanía, como pulseras, dibujar, siempre dibujé desde muy pequeña. ¿La mandalas? Los mandalas, que yo soy maestra, me encanta. Collages también, que yo también soy facilitadora de ese arte. Entonces yo me pongo al servicio de Adriana ahí. Y ahí entro en el mundo lúdico de arte y me realimento de los colores, de un paisaje, ¿no? de un libro. Entonces yo disfruto, porque estamos aquí para disfrutar. Entonces yo pienso que ahí estoy desarrollando mi trabajo, acompaño, agradezco, termino y regreso a ser Adriana, que es un ser humano como cualquier uno, que también puede cometer errores. Esto también quería decir. La gente piensa que un facilitador, un profesor, ¿no? de constelación o a veces de otras terapias, filosofía, es un ser que no comete errores. Esto es mentira. Todos nosotros podemos tener posturas más asertivas o mejores, o en algún momento fallar o equivocarse. Entonces, como ser humano, ¿no? Yo también aprendo de lo que es más fácil, ¿no? Que sería lo más bonito, y también aprendo de mis errores. ¿Cuáles son los errores que puedes cometer, por ejemplo? Como cualquier persona, los mismos que tú puedes cometer yo, pero ¿cuál es la parte buena? La pregunta fue para ti, la pregunta fue para ti. Puedo cometer errores como cualquier persona. Por ejemplo, te voy a contar una. Te voy a contar una. La gente, no sé de dónde sacaron eso, por ejemplo, que la gente que hace constelación no puede, tiene que tener una postura así, no puede vestir negro, no puede usar escote, tiene que ser un ángel, no puede salir a bailar. No. Yo soy todo lo contrario, tú me vas a ver de negro, comiendo chocolates, mirando televisión. Con escotes. Con escote igual. No, eso no me hace ni mejor ni peor, yo sé cómo y dónde, ¿no? Y yo tampoco, yo tengo mi postura, yo no me voy a esconder detrás de una cosa que yo no creo, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? Entonces, y yo no digo que esto sea un error, estoy diciendo, yo puedo ser como cualquier persona, a veces me equivoco, a veces me emociono como Adriana y puedo decir algo que la persona no sienta bien, y después, ¿qué voy a decir? Si fuera tú, por ejemplo, yo decir, Luis, disculpa, me equivoqué, ¿entiendes? No tuve la intención. Y normal, y para adelante, puedo hacer algo por ti para deshacer ese mal rato que pasamos, esto. Pero yo, imagina, me quieren poner alas en un lugar que no es mío. Yo soy ser humano, vivo, que vive, que siente, que quiere vivir, que quiere disfrutar, que quiere... Y en ese camino de la vida vamos a cometer errores. Si te pones alas, te caería bien. No sé, creo que pesa un poco, ¿no? Y te limita bastante también el peso de las alas. A veces es bueno llevar la cruz también. Te ayuda mucho llevar la cruz. Sí, pero mira, yo prefiero ser así. Cuando estoy allá, me entrego. Allá yo digo, dictando clases, así, estoy totalmente ahí. Y cuando yo estoy en otro lugar, yo quiero disfrutar de ser Adriana. Yo me doy el permiso de ser quien yo soy, con la biografía que tengo, con la historia que tengo, lo bonito y lo a veces no tan bonito. Que sí tuve, Luis, una vida difícil también. Bonita, muy bonita, tuve muchas oportunidades y intenté aprovechar de todo, pero también tuve una vida un poco más difícil, vamos a decir así, ¿no? Un poco más difícil. Eso. ¿Cómo ejecutar la constelación en una empresa? Excelente. Bueno, yo estudié administración, ¿no? Yo soy licenciada, tengo 2 posgrados en esta área. Es muy parecido, siempre cuando tú respetas la jerarquía. Claro, va a respetar también la familia, pero en la empresa tú no puedes exponer, por ejemplo, un directivo o un CEO de una empresa a sus empleados, por ejemplo. Entonces, es muy parecido, pero la forma quizás es diferente, es distinta, ¿no? Siempre nosotros cuando estamos trabajando con empresa, sabemos que cuál es la diferencia del sistema de familia de una empresa. En la familia, aunque tú no quieras, siempre vas a pertenecer. Te doy un ejemplo. A veces uno dice, ay, no quiero saber nada más con mi papá y con mi mamá, no pertenezco más a esa familia. Mentira. Lazos de sangre no se deshacen. Siempre vas a pertenecer a ese grupo humano. ¿Cuál es la diferencia en la empresa, Luis? La empresa, si tú tienes un tiempo, es el tiempo que tú trabajas ahí, que tienes un contrato, un vínculo, ¿no? Entonces tú puedes dejar de ser de una empresa, pero no puedes dejar de ser de una familia. Esa es la gran diferencia. Y cuando estamos en una empresa, miramos la misma cosa. ¿Cuál es el tema?
qué está pasando, cuál es el síntoma, ¿no? ¿Quién son los responsables? Respetamos la jerarquía, ¿no? Como organigrama, ¿no? Respetamos esto y cuando se trata de un directivo, no exponemos esa persona que es la persona que comanda o tiene un cargo de comando a sus empleados. Hacemos todo separado, con el permiso de la propia persona, ¿no? Entonces paramos la sesión, si miramos algo que no está, la problemática tiene que ver con algo de la vida personal de la persona, por ejemplo, que esto ocurre. Esto es otro fenómeno que te cuento ahora. Cuando yo no resuelvo algo en mi vida personal y yo ocupo un cargo directivo en la empresa o un cargo que no estoy en la empresa, a veces sobreponen contextos. Entonces, lo que no resolví en casa se repercute en la empresa. Entonces, por eso te digo, cuando vamos a una empresa y nos invitan y nos dicen, mira, aquí tenemos un problema en ventas, no sé qué está pasando, un problema de comunicación, y ahí observamos si es un problema de este equipo o quizás puede ser que está mostrando algo de la persona que está dirigiendo esta área de la empresa. ¿Qué tanto ha cambiado las constelaciones del nacimiento con el maestro Bert Hellinger? Mucho, porque te cuento, Bert Hellinger, que es el señor que yo digo desarrolló y voy a explicar por qué. Antes de Bert Hellinger, haviam outros psicólogos e terapeutas que estudiavam esse tema e se chamavam estruturas corporales, ¿no? Entonces, ponían as pessoas em la posição, pero não havia esse entendimento de que depois dessa estrutura, dessa postura, poderiam sair movimentos naturais. Então, Bert Hellinger se encontrou com isto e estudou um montão de coisas depois. E aí foi dando como que, porque a constelação é viva, ela é viva, vai cambiando. Há princípios básicos, mas a forma, às vezes, e passou isto com a constelação, foi cambiando. Então, desses movimentos estáticos que solamente marcávamos o piso antes, aí depois evolucionou para, uau, se pode escuchar as sensações, e hasta chegamos hoje com as frases. E aí, uma constelação, há uma modalidade que se usamos frases sanadoras, não? Frases que uno pode dizer aí para ajudar a potenciar esse processo de sanação. E existem outro tipo de constelação, e nós ensinamos todos os tipos no centro que eu sou docente, que nem se habla, solamente com os movimentos, mas aí se dá um outro tipo de movimento. Então, como todo na vida, a constelação se foi transformando e cada vez mais se vai transformando. Pero não pode perder a essência. E eu vejo hoje, não digo aqui solamente em Peru, Luiz, eu vejo também em meu país, não, em Brasil, que às vezes as pessoas desvirtuam e mesclam ao ponto de que perde a essência. Então, eu diria que pode ter movimento desde que não se desvirtue. Tu não puedes poner coisas incompatíveis que não é o mesmo. Então, às vezes, há gente que vai a uma sessão de constelação, com todo respeito, não estou aqui para falar de nada, estou dando um exemplo, mas parece uma sessão de exorcismo, vamos dizer, e não tem nada a ver. Não foi o que o maestro ensinou. Eu tive a sorte de ter classes, seminários com ele, e eu sei que ele jamais diria e jamais mesclariam coisas assim. O sea, ¿qué le ponen? ¿Mucha cruz? ¿Agua bendita? De todo, ponen elementos que no tienen ¿Y lo nada. hacen, o sea, lo hacen porque están equivocados o porque quieren vender más? Eu não posso juzgar a gente. Eu creio que a pessoa plasma seu mundo interno aí, se confunde um pouquinho e aí diz que é constelação. Puedo decir esto, no quiero dar la oportunidad. No, que sí puede juzgar, ¿ah? Se puede juzgar. Y mira, te cuento algo. La gente juzga todo el tiempo. A propósito, tu camisa es linda, ¿entiendes? Estoy dando, ¿no?, mi percepción. Otra persona, y no hay problema en eso, pero yo quiero respetar. Tu ropa también. Muchas gracias. ¿No? Estoy combinando aquí con todo. Esto no sabía. Mira, yo en ese sentido es así. A mí no me parece poner elementos que se te ocurrió sin que hubiera un sentido, no tiene sentido y significado. Simplemente, a veces lo que yo veo es que la persona maneja más de una herramienta y ahí hace un sancochado y desvirtúa lo que... Y no, tú no puedes decir que, por ejemplo, aquí tengo las cartas de Bert Hellinger.
Tú no puedes decir que un autor, sea Bert Hellinger, dijo una cosa que él no dijo. Tú no puedes poner cualquier cosa en ese ejercicio y decir, no, esto es, ¿entiendes? Tú puedes aportar, pero desde que no pierda la esencia, ¿no? ¿Te ha pasado a atender a alguien desahuciado? Já, ¿Sí? várias pessoas. Há um caso muito lindo que me encanta, se quieres. Sí, sí, claro. Mira, primeiro quero dizer que tu não puedes constelar por outra pessoa, ok? Por exemplo, quero constelar por meu irmão. Não. Se tu irmão é adulto e tu não estás a cargo de tu irmão, essa pessoa adulta que tem que vir a constelar. Salvo em duas situações que tu constelas em um lugar de alguém. Quando a pessoa está desahuciada, ou quando desahuciada ou tem uma enfermidade que lhe impida de gozar de suas faculdades, não tem consciência, está, não? Tem alguma dificuldade psiquiátrica, psicológica, e está a cargo de alguém. Há responsável, não? E essa pessoa é um adulto, não? Ou um ninho também poderia ser. E quando é um ninho, tu não puedes, se tu tens menos de 18 anos, eu não vou trabalhar com o ninho ou com o chico menor de 18, vou trabalhar com seus padres. Salvo que já tenha uma certa idade, por exemplo, aí 15, 16, e os padres e os três estão de acordo, mas os padres têm que estar juntos. E eu não trabalho com adolescentes. Como vou trabalhar com um adolescente de 15, 16 ou um ninho, sola eu, não me parece. Porque também sabemos que Bert ensinou, Bert Hellinger sempre dizia que um problema de uma pessoa, de um ninho, não? Quanto mais pequenito, está mirando algo de seus padres. Porque o mundo do ninho é muito restrito, é muito pequeno. Seus padres são seus heróis, seus padres são todos. Então, quando o ninho começa a ter algum problema, às vezes, hasta alguma enfermidade, pode ser que esse ninho está mirando algo da dinâmica da pareja. Aunque os padres não digam nada, aunque o ninho não veja nada, pero pode estar captando uma desordem da pareja. Então, trabalhamos com os padres, não? Os temas do ninho. E quando a pessoa está desahuciada, é o mesmo, que ela não responde, não? Em esse momento. Te conto um caso. Uma família vino, um papá e 3 filhos. O senhor vino e pediu e explicou antes, não? Foi na pandemia também. Foi virtual, hicimos virtual, de maneira virtual, e ele disse o seguinte: minha esposa tinha câncer terminal, tinha câncer no útero, e eu quero constelar para despedir-me dela. Me emociona também quando me recordo. E os 3 filhos estavam aí, Luiz, eram adultos já, 3 chicos, não? De 20, 30 anos. E eu disse, pero cuéntame mais um pouco, não? Pediu ao Senhor. Ele disse, mira, eu cometi um erro, estive contra a pessoa e a raiz de esto, minha esposa se volvió, e eu não estou culpando ao Senhor. Ele me contou que depois, a raiz de esto, a esposa se enfermou, não? E também nunca lo perdonou por esse, vamos dizer, por estar com outra pessoa. Então, ele queria despedir-se de sua esposa da melhor maneira possível e pedir perdão, não? E eu disse, Senhor, eu te posso acompanhar em nosso grupo em esto. Não trabalho diretamente com o perdão, porque não é dessa maneira que nós observamos. O perdão, netamente, solamente de la boca, não funciona. Nós trabalhamos com processos de perdonar, que é quando tu realmente sente algo e tem ganas de equilibrar isto. Então, esse perdão, palavra perdão, vem de uma maneira diferente, como lo siento, que posso fazer eu para ajudar-te ou compensar isso, quando há compensação. Se é um tema de morte e vida, é diferente, não? Então, trabalhamos com isso. Então, e aí eu disse, e por que tu esposa, não? O que está passando com tua esposa? Ele me disse, está desahuciada e não está lúcida. Não está lúcida, e eu queria fazer algo por meus filhos também, e eles também querem falar, e vocês falam com as almas, não? As vivas, não? E eu disse, entendi o que quer dizer, não trabalhamos com o inconsciente, mas entendi o que ele queria dizer. Pois, Luiz, incrível. Esse senhor vino, hicimos a sessão, todos se emocionaram, aí eu tive que também, não? Que claro, não foi algo diferente. Passou 3 dias, essa mulher despertou. Despertou. Despertou.
pero nunca los médicos dijeron que ella iba a vivir mucho más tiempo. Pero ella tenía como, ellos hicieron una previsión, claro, puede fallar, uno tampoco, ¿no? De una semana, ella vivió un año más después a raíz. Yo no digo que fue por eso, yo digo que fue por su familia. No fue por la decisión que tomó su familia. Por la decisión de la familia. Entonces, ¿qué pasó? Ella despertó y el Señor nos llama 3 días después y dijo, mi esposa despertó, está lúcida, sabe que su condición... No. Por eso yo digo, nosotros no podemos engañar a la gente que se va a curar, no es así. Pero ella tuvo un tiempo más de vida para poder abrazar sus familiares, vivió más un año y después murió. Pero imagina que una persona, a través de ese ejercicio que ellos mismos hicieron, que esa persona tenga ganas de estar un año más en la familia. Esto es increíble. Y ella despertó y, mira, me emociona. Sí, y se nota, y se nota. Sí, es que es muy emocionante poder participar de esto, ¿no? Ella se volvió, estuvo lúcida y pidió para hablar con nosotros. Y ahí imagina, estaba ella en la camilla ahí, ¿no? En el hospital aún estaba. Y yo dije, pero ¿cómo? Ella puede hablar, habló y ella, lo mismo que sus hijos hicieron las palabras sanadoras, ella quiso decir a su esposo que descuidara, que todos eran familia, que esas cosas, ¿entiende? Todo que ellos hicieron, ella sin poder moverse bien, porque estaba muy, ¿no? Estaba estable, pero obviamente no podía caminar, ¿no? Y ella dijo lo que quería a cada uno de sus hijos. Y sabe lo más lindo? Lo más lindo es cuando tú ves que ese amor aparece así. Tú sabes que existe el amor, pero cuando uno puede decir te amo y eu te amo o te amo, ¿no? De un lugar muy diferente, así, ¿sabe? Como eso para mí nada puede apagar o borrar, mejor dicho, esto de mi memoria y siempre voy a guardar esa historia en mi corazón porque es muy lindo ver esto que Bertie decía, yo no pretendo sanar, quiero reunir a la familia y ahí yo entendí lo que le quería decir. Ese es el objetivo. Entonces, olviden de esa gente que dice, ven, 3 sesiones de constelación, un paquete, un combo, y tú vas a sanar. No es así. Va a sanar si uno no se alinea, si es su destino, porque a veces es una cuestión de destino. Nunca nadie sabe cuando uno va a morir y cuando no va. Y la gente que te diga cualquier otra cosa sabe que huye, porque no es, ¿sabe? Entonces, la vida y el momento siguiente, solamente quien sabe es lo que está arriba de nosotros. Dios. ¿No? ¿Crees en la ayahuasca? Mira, yo no conozco mucho, no tengo nada en contra, pero nunca lo probé. ¿Ni lo probarías? Te cuento por qué. Hoy, quizás hoy, no lo harías. ¿Por qué? Porque yo ya tengo, vamos a decir, mis canales de comunicación bastante exuberantes, vamos a decir así. Y entonces yo tengo miedo, y te cuento también un porqué, tengo miedo de empezar, que eso se agudice, ¿entiendes? Entonces yo tomo, pero respeto quien lo hace, no tengo nada en contra, siempre cuando no mezcle con constelación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en la constelación nosotros ya estamos mirando el inconsciente, y ahí tú haces una constelación, y va a la otra práctica, no pueden juntar las dos cosas, que puede salir de ahí, eso para mí es irresponsable. Y te cuento por qué. Yo tengo algunas sensibilidades con algunos químicos, por ejemplo, anestesia. Yo ya sufrí algunos accidentes, hice algunas cirugías y no me cae bien, ¿me entiende cómo? Al punto que una vez en una cirugía, te cuento, ¿no? Parecía una sesión de terror. Yo tenía 18 años, el médico tuvo que amarrarme, porque yo quería sacar, hablaba cosas. Entonces tengo un poco de miedo con eso. Entonces, como tengo vamos a decir, ese cuidado más, no me metería a hacer esto. Pero respeto quien lo hace, como yo dije, y esto soy tajante, sin mezclar. No metas una cosa junto con la otra porque mira, es el mismo sistema de familia. Tú ahí está potenciando algún proceso. A veces no, siempre tú tienes que dar un tiempo como te contaba, una maceta. Vas a sembrar algo, tienes que dar el tiempo que algo se procese, ¿no? Que florezca. Y ahí tú metes una cosa medio,
mucha medicina, más enferma que ayuda. Adriana, ¿has constelado con tu hijo? Acerca del tema de mi hijo. Sí, ¿has constelado con él? Sí, pedí a un profesor, porque mira, yo sola no puedo, yo tengo que pedir a alguien. Sí, pedí a unos profesores de Argentina y me ayudaron con esto en algunos momentos, sí. Esto sé que va a pasar de acá a 200 años, pero ¿qué te gustaría que diga en tu nicho? ¿Qué texto, qué frase? ¡Wow! ¡Qué interesante! Quiero que digan, ella sí sabía disfrutar de lo poco y de lo mucho. Eso. Esto. ¿Podrías leerme la carta de Berg? Pero ahí tenemos una cosa interesante. Mis cartas, sí, esa lectura de cartas se llama cartas sistémicas, porque ¿no? Tiene que ver con el sistema de familia. Y más bien tú vas a leer tu propia carta. Claro. Yo te ayudo, facilito. Sí. ¿Y cuál quieres? A ver, escoge. Aquí cuento algo. La de mamá. De mamá. Bueno. Perfecto. Dale. Aquí vamos a ver. Essas cartas yo hice con una compañera hace un tiempo. Nos pusimos, la idea fue de ella. Yo aporté, ¿no? También la idea fue de ella. Nosotros escribimos y hicimos esa baraja. Y esto yo hice, Adriana, pensando también en mi mamá, ¿no? La relación que yo tenía con mi mamá. Entonces, lo mismo, Luis. Esa carta, te comento, tiene dos caras, ¿ves? Una de imagen y una de mensaje. Mezcla y saca. Sabe que el tema es de mamá, ¿no es cierto? Sí. Pero puede parecer algo de la familia también, ¿no? Bueno, quiero algo de mi mamá. Está bien. A ver. Ya. Entonces, escoge una y saca. Y te pido primero, ¿cuál es? ¿Esta? Sí. Ok. Entonces, pido primero que mire la parte que tiene esa imagen. ¿Ya? ¿Qué tiene esa imagen? Es un niño... y después muestra para los que nos Es un niño agarrándose la cara, está feliz. Está súper feliz, creo yo. Tranquilo, en el pasto. Creo que está acampando. Esto, cuando tú miras esa imagen primero, antes de voltear, ¿qué sientes que tiene que ver con Luis esa carta? ¿O con el niño que Luis fue un día? Bueno, yo te puedo mostrar una foto mía y el niño tiene una de mí. Lo veo risueño, lo veo feliz. Yo también fui muy feliz de pequeño. Muy feliz de pequeño, hasta que mi mamá murió, pues, ¿no? Ahí la felicidad no fue de toda llena. Entiendo. Entonces, estas cartas, y quiero comentar, son espejos del alma. Entonces, lo que tú ves y esta imagen y la frase que tú vas a leer, que nosotros no sabemos, está mostrando algo de tu inconsciente. Entonces, yo te diría que tu niño interior te está pidiendo que lo abrace, que lo cuide, y vamos a escuchar el mensaje también, ¿no? A ver, acoger al niño interior. El niño interior... No sabía que era esa exactamente, porque no me recuerdo de todas, ¿no? Pero, bueno, acoger al niño interior. El niño interior es una parte de nosotros que se desarrolla a través de nuestras vivencias en infancia. ¿Qué puedes hacer para conectar y acoger en tu niño interior? Wow, Luis, te lo juro que, claro, yo hice las cartas junto con la compañera, pero obviamente no me voy a recordar, esa imagen es de esa frase. Sí, claro. Yo dije de lo que tú has escrito. Increíble, ¿no? Pues esa es la energía, Luis, ¿entiendes? Y dice 53. 53 es porque aquí tiene un librito, tiene un ejercicio. Entonces vamos a buscar. 53 es la carta. A ver, vamos a ver que tiene un ejercicio. Esperen un poquito, que vamos a encontrar el ejercicio 53. Tendría que tener una memoria wow para recordar, ¿no? Todo, pero aquí ya vamos a encontrar el número 51, 52, 53. Mira cuál es tu ejercicio. Porque esta carta funciona así. Tiene la imagen que te desperta, el mensaje, y aquí la 53 es el ejercicio. Empieza aquí y la parte está en la otra. Acoger el niño interior. Ejercicio de conexión. Eso, ahora voltea. Mira, es interesantísimo. 23. 53. 23 es uno de mis números favoritos. De la página, ¿no? Entonces, lee tu ejercicio. Elige un lugar tranquilo donde haya un espejo. Mira el espejo y percibe que, además de la imagen que refleja, dentro de tu corazón está el niño que fuiste. Repite a tu niño interior. No estás solo. Te veo y reconozco. Yo cuidaré de nosotros. Mi niño, mi adulto interior. Yo te protegeré. Bonito.
Entonces, ¿ves cómo es ese sistema? Yo no te voy a decir, Luis. Y hace poco me dijiste algo que no estoy solo, ¿no? Pues, entonces, porque la energía... esta entrevista ya empezó. ¿Quién me dice que no estoy solo? ¿Quién te dice? Yo percibí que tú no estás solo, ¿entiendes? Y tu campo de familia, tu inconsciente familiar te está diciendo que no estás solo. Tú estabas mirando para acá y Claro. me dijiste que Sí. hay algo, una energía que quiere te dice... abrazarte. Y Qué quizás no era el Luis grande, quizás esta energía justamente quería abrazar el Luis chiquito que vive en tu corazón. Porque nosotros podemos crecer, yo tengo esa forma de 47 años, tú tienes esa forma de 37, Sí. pero adentro no se murió y no se esfumó el niño la niña que yo fui y el niño que tú fuiste está aquí en tu corazón. Entonces nosotros crecemos, nos desarrollamos, ¿ok? Pero si hubo una herida en esta época aquí, entonces esta carta te está invitando con todo respeto a que tú abraces ese niño que te necesita. Muchas y gracias. sé que va a ser muy bien porque tú eres papá. Sí. Entonces, de la misma manera que tratas o te gustaría tratar a tu hija, vas a tratar ese Luisito que está dentro de tu corazón. Muchas gracias. Y la última pregunta es, si te quedan 5 minutos de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Yo llamaría a mi mamá, a mi familia, a Julio, que es mi esposo. Tu esposo, sí. Mi esposo. Tu esposo y trabaja junto con Y él. trabaja y es mi jefe también. Y todas las personas más cercanas, y yo diría, valió la pena cada minuto que estamos aquí. Muchas gracias. Bendiciones y gracias por tu aporte. Muchas gracias, fue un placer. Vale. Gracias a ti, Gracias. a tu equipo.